En este vídeo te traigo una entrevista que le hice a Antonio de Spanish with Antonio. Antonio es un profesor de español malagueño que se especializa en enseñar en andaluz. Quédate a escuchar nuestra conversación porque tratamos temas muy interesantes como por ejemplo los rasgos del andaluz, la importancia que tiene saber de la cultura, de la lengua que estás aprendiendo, entre otras muchas cosas. Antonio, además de ser profesor, también estudia idiomas y ha vivido en 3 países diferentes. Entonces, como profe y estudiante, también nos da consejos sobre qué podemos hacer si queremos aprender una lengua extranjera y tenemos la posibilidad de estar viviendo en el país donde se habla. Y para los que no vivís en un país hispanohablante, Antonio también nos menciona recursos y materiales que puedes utilizar para crear una experiencia cultural inmersiva. Espero que disfrutes de esta charla tanto como yo y adelante el vídeo. Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Por el Dele. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Nada, es un placer tenerte aquí, Antonio. Y bueno, quería preguntarte porque sé que tú te centras mucho en divulgar sobre el acento andaluz y quería hacerte esta pregunta porque muchos estudiantes que se quieren preparar el examen de DELE tienen un poco de miedo a la hora de hacer la prueba auditiva porque se encuentran con cualquier tipo de acento, el andaluz inclusive, ¿no? Pero también otros de diferentes variedades hispanohablantes. Entonces, ¿para ti es importante familiarizarse con los acentos y desde qué momento el estudiante debería empezar a escuchar acentos diversos? A ver, para responder a la primera pregunta, por supuesto que creo que es importante familiarizarse con diferentes acentos y cuándo, pues lo más pronto posible realmente. Ujú. Siempre pensamos que tienes que llegar a un cierto nivel, tipo un nivel intermedio, un nivel avanzado, para comenzar a abrirte a otros acentos que no sean el que te ponen en una comprensión aditiva, pero realmente deberías hacerlo mucho antes, ¿no? Porque nunca sabes cuándo vas a tener un contacto con alguien de Chile o de Andalucía o de Galicia, ¿no? Y aparte, el abrirte a nuevos acentos, a nuevas variedades de español, porque no solo es acento, son variedades, enriquece muchísimo tu aprendizaje. No solo es que desarrolles una mejor comprensión auditiva, es que también, por ejemplo, vas a estar en contacto con palabras que quizás nunca has escuchado y que nosotros, como hispanohablantes, sí que reconocemos como una palabra mexicana, que aunque no la digamos, pero tenemos que comprenderla, ¿no? Claro. Siempre digo que un estudiante tiene que ponerse en la piel de un nativo, ¿no? ¿Y qué comprendería un nativo aunque no lo diga? Pues tener que ponerlos en esa situación como estudiante. Y luego, aparte, evidentemente, eh, te hace familiarizarte con otras realidades culturales, ¿no? Cuando yo hablo con un cubano, no solo estoy percibiendo la fonética, que es súper curiosa además, si os interesa investigar un poquito, ¿no?, del acento cubano, sino que también su vocabulario me está diciendo cosas, ¿no? Y sus referencias culturales son diferentes. Entonces, no es solo el acento como tal, sino toda la variedad lingüística, Ujú. ¿no? Entonces, sí que creo que es muy importante, especialmente, eso sí es verdad, cuando ya llegas a un nivel más alto, pues con más motivo tienes que familiarizarte con esto. 100%. O sea, ya os lo digo también a los que estáis viendo el vídeo, ¿no? A partir del B1, del DLB1, ya tienes que saber distinguir, o bueno, no es distinguir, no tienes que conocer las características, digamos, técnicas, ¿no? De cada región, pero sí poder entender, poder comprender esa variedad que, como Antonio bien ha dicho, no es solamente la musiquilla, es también, pues, algunas palabras específicas que se dicen en unas regiones, en otras no, pero que todos los hispanohablantes acabamos conociendo. Y te quería preguntar también, Antonio, ¿qué tiene de característico el acento andaluz? O sea, sé que hay muchas cosas, no tenemos que hacer aquí una ponencia de 2 horas, pero si pudieras escoger así un par de rasgos, ¿qué podrías decir del andaluz? Pues para empezar, hay que definirlo un poco, ¿no? Porque siempre, incluso yo utilizo mucho la palabra acento, el acento andaluz, pero no es solo un acento, no es solo una pronunciación diferente, sino que lingüísticamente se dice que el andaluz y otras variedades de España también son dialectos o, en el caso del andaluz, conjuntos de hablas, porque Andalucía
para los que no estén familiarizados, pero es la comunidad más poblada de España. Así que muchos millones de personas y evidentemente no todas hablan igual. Y además en el caso de Andalucía se da el fenómeno de que cambia mucho ese acento o esa variedad Ujú. de una parte a otra. Tú, por ejemplo, madre de sevillana, yo soy malagueño y nuestros acentos en concreto se parecen bastante, creo. No sé si por ser profe lo hemos suavizado un poquito, muy posiblemente, pero hay diferencias notables, ¿no? Entonces, eso para empezar, no es solo una forma de pronunciar, sino que también hay unas palabras específicas. Por ejemplo, es curioso que en andaluz, en la variedad de España en Andalucía, se usan muchas palabras que están consideradas arcaísmos en el resto de Ujú. España. Tipo, em, por ejemplo, zarcillo, que es como se le llama a los pendientes, es una palabra que en otras partes de España dicen, wow, eso solo lo dice mi abuela. Pues en Andalucía lo decimos diariamente, ¿no? Al Sí, igual que la entonación, por ejemplo, o incluso algunas estructuras que son propias del andaluz, precisamente, ¿no? Pero bueno, para darte algunos rasgos que, bueno, tú ya sabes porque eres andaluza, pero quizá los estudiantes no, pues por ejemplo, un rasgo muy significativo es la eliminación de la S al final de palabra o al final de sílaba, de modo que los coches, en un acento, vamos a decir, pronunciando todas las palabras, las letras serían los coches, pero nosotros diríamos los coches, ¿no? Desaparecen esas dos, y esto es común en toda Andalucía. Y luego entramos también en rasgos que pueden variar, por ejemplo, el seseo, que es el fenómeno de decir siempre la S, nunca la C, tan típica del resto de la península, de modo que en lugar de decir zapato, pues quizá en Sevilla provincia, no, en Sevilla capital, ¿no? Sevilla sí, capital se dice zapato, o bien el fenómeno contrario, que es el ceceo, que es decirlo todo con la del sonido C. Así que, por ejemplo, sueño sería sueño. Y bueno, pues otras cosas que sí que son comunes, por ejemplo, que la D del participio en comido, cantado, sería comío, cantao, y al igual con los participios, ¿no? Apañado, que es una palabra también muy andaluza, ¿no? Pues mm, nadie dice apañado, que yo sepa, en Andalucía se suele decir más apañado, ¿no? O, por ejemplo, la relajación de la J, que es ese sonido que curiosamente le cuesta tanto a los estudiantes, pues hay algunas partes de Andalucía, gran parte de Andalucía, donde esa J se suaviza un poquito, ¿no? De modo que pues sería, por ejemplo, jugar y no jugar mm. tan fuerte, tan marcado, ¿no? Entre otras muchas cosas, pero no podemos quitar mucho tiempo especificando características, ¿no? Son las más específicas, creo yo, por las que más se reconoce fuera de Andalucía, que también como que siento, o es un hecho, que incluso fuera de Andalucía cada vez veo a más gente, ¿no? De Madrid, por ejemplo, diciendo, he dormido, he comido, ¿no? En vez de he comido, he dormido. Y bueno, lo que has dicho de cómo incluso dentro de Andalucía hay bastantes diferencias, ¿no? El caso de los cordobeses también es un caso específico, ¿no? Como alargan las vocales. Una cosa curiosa que, por ejemplo, dentro de Sevilla, que Sevilla tiene como esa fama de sesear mucho, pues hay pueblos donde se cecea siempre. O sea, tengo una amiga que es de un pueblo que está a 15 minutos de Sevilla y es ceceante, ceceante, ceceante. Es curioso, ¿no? Como cada pueblo, cada región ha ido Es conservando. increíble. Y además dentro de una misma, como tú dices, dentro de una misma provincia. O Sí. sea, en Málaga, mi madre es cecea y somos de Ujú. la parte que colinda con Granada. Pero si te vas El este. a, claro, pero si te vas a la capital se distingue, que también quiere decir que como nosotros se puede distinguir entre el se y ce, pero si te vas al norte, que está cerca de Córdoba, de Sevilla, se Mm, sesea, ¿no? Entonces, es muy particular y por eso hay que estar un poco familiarizado con los diferentes fenómenos, porque no sabes nunca si te vas a encontrar un sevillano en Málaga, ¿no? sí, Como tú. Y luego que no sí. solo es en Andalucía, como tú dices, es interesante decirlo.
es en prácticamente toda la parte sur de En España, Extremadura también. en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Murcia. Canarias, súper similar, Madrid Mm, incluso, en cierta forma. Y por supuesto, incluso partes de Hispanoamérica, ¿no? 100%. El Si escuchas seseo está súper extendido. el ceseo o la desaparición de esas S, ¿no? El Ujú. argentino se come un montón de S también, o los acentos caribeños son, vamos, son muy similares a nuestro acento andaluz o al canario, ¿no? Mm. Por ejemplo. Sí, porque a veces incluso se confunden, ¿no? Por eso que es importante conocerlos, escucharlos y no quedarse un poco impactado, ¿no? Por esas faltas de las D, de las S, ¿no? Hay que saber más o menos ponerlas una vez que estás escribiendo. Y bueno, yo quiero recomendar a todo el mundo que nos esté escuchando, si está interesado en conocer más sobre el andaluz. Antonio tiene un curso sobre el andaluz, que creo que es el único curso que existe donde se explica esta variedad y también donde puedes escuchar español del día a día en Andalucía. Y sobre todo también el podcast de Antonio, que es puramente en andaluz y que yo lo escucho porque me interesan los temas, o sea, traes temas de actualidad súper chulos, así temas de debate, que de verdad yo te escucho, aunque no estudio español, pero por gusto. Ay, mira, pues gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Precisamente, tanto el curso como el podcast nacieron de la necesidad que veían de los estudiantes, porque yo llegué a un momento en el que recibía solicitudes de clases de estudiantes que me buscaban por ser andaluz y Ujú, porque estaban interesados en comprender el andaluz, en aprender más vocabulario que se use diariamente. Y me di cuenta de que es verdad que tradicionalmente no se ha enseñado otro tipo de variedades que no sea la variedad más norteña, más del centro de la península. Y entonces los estudiantes se encuentran se dan de bruces con la realidad cuando llegan a otra parte que no sea el centro de la península. mm. Y se dan cuenta de que, joder, que eso no era lo que han estudiado. Y precisamente por eso nacieron tanto el curso como el podcast. Así que bueno, y si encima me escuchas tú, pues fantástico. No sé, es que yo creo que haces una labor estupenda porque no existen muchos materiales así auténticos y bueno, auténticos sí porque hay gente andaluza, ¿no? Que hace Ah, su material, pero me refiero a de enseñanza de español en concreto, ¿no? Y es verdad que, bueno, aquí hay mucha gente que o viene de turismo de manera frecuente o incluso tiene una segunda vivienda y les interesa aprender el español que se habla en Andalucía. Y no solamente eso, también, bueno, es muy importante, supongo, conocer la cultura, ¿no? Que también influye muchas veces, o bueno, creo que es fundamental. Pero te quería preguntar, para ti, ¿qué importancia tiene el conocer la cultura del lugar donde estás aprendiendo, del idioma que estás aprendiendo, perdón? pues mucha, mucha y no hay que ser ningún iluminado para darse cuenta, ¿no? Que al final la lengua se inserta en una cultura y en una sociedad. Y Ujú, si tú conoces la lengua, pero no conoces la sociedad, mm, va a haber lagunas, o sea, te van a faltar cositas, ¿no? Y cuando pensamos en cultura, no tenemos que pensar directamente en celebraciones como Semana Santa, toros, todo lo más estereotipado, ¿no? Paella. Hombre, claro que sí, ¿no? Pero ese es el cliché. mm, Pero cuando hablamos de cultura, realmente es conocer cómo funciona la sociedad. ¿Qué pensamos, por ejemplo, los andaluces, o sea, los españoles, perdón, de, no sé, de los canarios, ¿no? ¿Qué se piensa de los canarios? ¿Qué sabe cualquier español sobre Canarias? ujú, No sé, yo siempre pongo el ejemplo de, hay mucha gente que sabe en España que en Extremadura, por desgracia, no hay una buena red de comunicación ferroviaria, ¿no? No hay buenos trenes. Pues quizás estás hablando con tus amigos y se hace una broma sobre eso. Y tú, si no conoces esa realidad, eh, tú puedes haber entendido palabra por palabra lo que se ha dicho, que no vas a seguir el hilo de la conversación, ¿no? Entonces, es muy importante y no solo para comprender, para sumergirte con nativos, ¿no? En una ujú. conversación,
sino también esto te enriquece un montón. Y ya, por ejemplo, tú que te centras en los exámenes del DELE, ¿no? Eh, un examinador se ve súper sorprendido cuando un estudiante le hace una referencia cultural, ¿no? Menciona un programa de televisión, menciona, pues eso, que los gallegos son cantarines hablando. Son cositas que, que impactan, ¿no? Que te sorprenden y que luego pueden poner, por ejemplo, en un examen oral o en un examen escrito también, ¿no? Siempre estas cositas ayudan a subir el nivel del idioma y a enriquecerte. Al final, como he dicho, lengua y cultura van de la mano siempre. Sí, yo creo que también son inseparables, ¿no? Y además que te dan ese puntito de más naturalidad, incluso, Claro, que mucha claro, claro. gente anda buscando. Y bueno, también, Antonio, tienes un curso donde vas hablando sobre las diferentes regiones en España, esas diferentes culturas, acentos. Esto puede ayudar muchísimo a que el estudiante se familiarice con todas estas variedades, conozca más aspectos culturales que luego le sirvan para poder expresarse mejor y entender todavía mejor a los hispanohablantes. Y bueno, quería preguntarte un poco más sobre este curso, por qué lo hiciste y también cuáles son los beneficios de conocer ya de manera más específica cómo se habla en cada región o cuál es la cultura de cada región. Pues, bueno, ¿cómo lo hice? Porque soy un friki de los acentos, eso para empezar. Pero también un poco como decía con esa necesidad que había en los estudiantes que no estaban familiarizados con el acento andaluz, ¿no? Eh, yo he estado en otros países y me he dado cuenta, he tenido ese choque inicial de, uy, esto no era como yo pensaba, Mm, ¿no? Tipo, pues no hablan como a mí me han enseñado en clase y encima usan palabras que no conozco o tienen referencias. Por ejemplo, cuando me fui a Francia, era una Francia diferente a la que a mí me habían pintado, ya, básicamente, ¿no? Y a raíz de esto, de haberlo vivido y de verlo en mis estudiantes, pues, pues quise crear algo que supla eso, ¿no? Que un curso que te ayuda a tener esta visión más real de la cultura y de la sociedad y de la lengua sin tener que irte forzosamente porque no todo el mundo puede irse a pasar, no sé, un año a Madrid o a Valencia. Entonces en este curso pues básicamente pasamos por todas las comunidades autónomas y vamos comentando desde la variedad de español que hay, las diferentes lenguas, porque España es un país muy rico lingüísticamente también y que puede tener esas lenguas regionales una influencia en el español que se hable allí. Y sobre todo, pues, esas realidades que de otra forma no conocerías, ¿no? No conocerías si continúas estudiando en tu país. No es imposible, pero es más complicado, ¿no? Y quería darle esa visión, mm. precisamente con eso. Sí, es súper interesante porque un poco, bueno, hay gente que no tiene por qué visitar un país hispanohablante para aprender, sino que lo hace todo desde su país, desde fuera, ¿no? De un país hispanohablante. Y esto es una pregunta que me hacen mucho y es si de verdad es un requisito estar viviendo en España, por ejemplo, en un país de Latinoamérica para llegar a un nivel avanzado. Y bueno, yo he visto que no, que hay gente que lo consigue y, por ejemplo, con recursos como este curso puedes familiarizarte con el idioma, puedes crear, ¿no? Un entorno que favorezca la práctica, la escucha activa del español, pero bueno, también pasa, ¿no? Que hay gente que se muda a un país hispanohablante y aún así lleva aquí 5 o 6 años y sabe lo básico, ¿no? Lo mínimo, porque es un poco Bueno, también el esfuerzo que tú le quieras poner. No una cosa implica la otra, no vas a venirte a Andalucía, vas a aprender a hablar andaluz por arte de magia, ¿no? Un poco le tienes que echar ganas, le tienes que poner bastante dedicación. Y bueno, has comentado que has estado viviendo en Francia, sé que también has vivido en Reino Unido y en Italia, ¿no? Estás ahora mismo en Italia. Te quería preguntar cómo piensas tú que ha favorecido esa experiencia viviendo en el país donde aprendes el idioma y qué haces tú para poder seguir aprendiendo, ¿no? Del idioma que estás estudiando. porque nunca se termina. Eso también hay que dejarlo claro. Eso es.
vamos, más largo que un día sin pan, como decimos coloquialmente, ¿no? Nunca termina. Claro, quiero decir una cosa. Sí, yo he estado en 3 países, ahora mismo estoy en Italia, pero me ha parecido súper interesante lo que tú has dicho, Mar, de Ujú. que tú puedes estar en un país, por ejemplo, hispano, puedes estar viviendo 6 años en España y de hecho hay casos así, a mansalva, y, y quedarte con el nivel que tenía o incluso empeorarlo. Ya, Porque para mí lo que yo hago es, de verdad, suena muy cliché, pero salir de tu zona de confort. Es esencial, hacer ese esfuerzo extra para mejorar. Porque si tú vienes y te rodeas de gente que o bien comparte tu idioma o comparte, por ejemplo, el inglés, ¿no? Lengua franca de ujú, casi todo el mundo, y no hablas, por ejemplo, en mi caso, italiano, o tú no hablas español, mm, ¿de qué me sirve estar en Italia? O sea, literalmente de qué me sirve, ¿no? Eh, ya, pero no solo te ayuda el hecho de estar fuera. Evidentemente, cuando vives en el país en el que se habla la lengua que estás estudiando, tienes más posibilidad de estar en contacto con esa lengua, tienes ese choque con la realidad cultural del país que es difícil tener, ¿no? Por eso yo preparé este curso precisamente para darle la oportunidad a esa gente que no puede irse a un país, a España concretamente, y tener ese choque cultural, pero tampoco es esencial. ¿Y por qué? Porque tú en tu casa también puedes salir de tu zona de confort. Siempre lo ujú, digo. Además, nosotros que trabajamos en casa, ¿no? Teletrabajamos, yo si quiero, desde que me despierto hasta que me acuesto, puedo tener un contexto italiano sin salir a la calle. ujú. Escuchando un podcast por la mañana, viéndome una serie mientras almuerzo y, no sé, escribiendo en mi agenda las cosas en italiano Ujú. y Poniendo el buscándome teléfono en italiano, por un ejemplo. teléfono Mm, italiano, buscándome una persona para hacer un intercambio lingüístico, ¿no? Por mm, ejemplo. Pero bueno, si tienen la ocasión de estar en un país hispano, pues yo recomiendo que hagan ese esfuerzo de salir a la calle, ujú, de ponerse en situaciones incómodas, de hablar con desconocidos en un intercambio lingüístico, por ejemplo, o simplemente en tu casa, como yo digo siempre, si ya sabes cómo se dice, no sé, mesa, pero tú quieres decir escritorio, busca cómo se dice escritorio, que todos ya. tenemos un teléfono en la mano, entonces es muy fácil salir de esa zona de confort simplemente tú obligándote a ir un poquito más allá, ¿no? De lo que ya sabes. Y eso es básico para mejorar. Yo estoy apuntada a clases de teatro. Y si ya en español es difícil, ¿no? Porque tienes que, al menos yo estoy súper fuera de mi zona de confort porque me da vergüenza, porque no estoy acostumbrada a hacerlo, porque es la primera vez, etcétera. Bueno, pues hay, por ejemplo, un chico francés apuntado, una chica italiana también estaba apuntada. Demuestra, ¿no? Ese interés por querer incluirse dentro de un grupo de hispanohablantes, que muchas veces también la gente me dice, bueno, pero es que es muy difícil encontrar un grupo de personas hispanohablantes, tal. Te puedes apuntar siempre a actividades como teatro, deportes, Mm, lo que sea, algo cultural, ¿no? Una clase de cerámica, que todo eso también puede ayudar. que es importante sobre todo cuando ya no somos jóvenes, como nosotros ya. Bueno, tú eres más jovencita que yo. Somos los dos jóvenes, pero no tenemos ese contexto estudiantil, ¿no? Por ejemplo, en el que es muy fácil conocer a gente nueva y practicar si te vas a España, ¿no? Cuando ya trabajas y tal, pues a veces tienes que hacer ese esfuerzo extra, que ya es más superación personal, ¿no? De decir, venga, tengo que hacer el esfuerzo, salir de esta incomodidad Mm, y bueno, y hacer lo que sea para poder practicar. 100%. Bueno, pues Antonio, ha sido un placer tenerte aquí. Te doy las gracias por tu tiempo, que ha sido súper generoso dándonos consejos y también recomendándonos qué podemos hacer para mejorar en el aprendizaje de español y también con la comprensión auditiva y demás.
Y nada, a todos los estudiantes les quería recomendar que le echaran un vistazo a los cursos de Antonio. Tiene el curso de andaluz y también el curso de Descubre España en español, donde tienes la oportunidad de ir viajando por las diferentes regiones españolas e ir descubriendo curiosidades culturales y también lingüísticas. Y nada, Antonio, espero tenerte por aquí en otra ocasión porque de verdad ha sido un auténtico placer. Cuando tú quieras, no tengo mucho más que hacer. Bueno, Muchas pues gracias, muchas Mar, por gracias. invitarme. A ti, nos vemos. Chao. Gracias. Muchas gracias de nuevo a Antonio por todo el valor que nos ha aportado con esta entrevista y también a ti por haber llegado hasta el final de ella. Ya sabes que todos los enlaces y todo el material que hemos mencionado te lo dejaré abajo en la descripción de este vídeo y además también te voy a poner el enlace de un vídeo que hemos hecho en el canal de Antonio hablando sobre el examen de DEL. Para practicar, si quieres, déjanos en comentarios tu aporte sobre los temas que hemos ido tratando. Si tienes alguna pregunta, pues también estaremos ahí para asistirte y espero verte en otro vídeo.